Había pensado ponerme una careta de esas de miedo y una capa negra y tal, pero digo, no, ya bastante miedo les voy a dar sin la careta y sin la capa. Bueno, primero debo deciros que estoy muy emocionada. Aquí hay una intensidad enorme de talento para emprender y para llevar tacones de vértigo. Aquí hay también mucha emoción. Aquí nos hemos reído y algunos de nosotros, yo lo confieso, pues se nos ha escapado alguna lágrima. O sea que hay muchas cosas muy, muy importantes aquí. Quiero agradecer a todas las personas que habéis hecho posible este maravilloso encuentro y felicitar a aquellas personas que hace un cierto tiempo constituyeron y crearon esta importantísima red. Gracias, es un honor para mí estar hoy entre vosotros. Vamos a hablar del miedo. Mirad, los humanos somos una especie de máquina, ¿no? Una máquina muy perfecta, aunque tiene grandes complicaciones, pero es una estupenda máquina que todavía no se ha podido imitar. Esa máquina está compuesta de muchas cosas, los psicólogos las estudiamos por separado, la memoria, la inteligencia, las emociones, la motivación, el aprendizaje, pero no están separadas, es la misma cosa. De hecho, si recordamos algo es porque quizá nos emociona o nos atemoriza, y si aprendemos es porque tenemos memoria y nuestra inteligencia es el juego de nuestros recuerdos, etc. Una de las claves es la emoción. Sin emociones nosotros seríamos como un robot. Seríamos como una película en blanco y negro. Las emociones son el calor y el color del pensamiento. Las llamamos positivas y negativas porque sí, pero en realidad todas son positivas. Algunas nos hacen sentirnos mal y las llamamos negativas y otras nos hacen sentirnos bien y las llamamos positivas. El miedo es una de las más significativas emociones negativas, junto a la ira, junto al asco, junto a la tristeza. Los animales las tienen igual que nosotros. Sin embargo, sin miedo, perderíamos un salvoconducto de la supervivencia y hoy no llegaríamos vivos a casa. Casi os lo garantizo. El miedo nos ayuda a vivir. Es una emoción interesantísima que nos ayuda a afrontar una amenaza. Huimos o luchamos, si fuéramos un poquito más pedestres como los animales, y en el lenguaje humano lo afrontamos o lo evitamos, pero es así. El miedo es una emoción útil y al mismo tiempo es una de las principales fuentes de sufrimiento. Voilà, hoy se ha hablado muchísimo del miedo y lo habéis, las personas que lo han dicho, por cierto, brillantísimas y maravillosas, lo han citado muchas veces y han dicho muchas cosas. Me decía antes una amiga fuera, ¿qué vas a hablar? Digo, nada que no se haya dicho hasta ahora, porque está todo tan bien dicho. Bien, dejadme que os ponga, para empezar, 4 casos. Estos 4 casos son 4 ejemplos, los voy a decir muy brevemente, corresponden a 4 personas que yo conozco y cuyos nombres, naturalmente, mantengo en la intimidad. Isabel es abogada, tiene miedo a los aviones, al metro y a los ascensores. Las 2 primeras cosas las puede eludir, los ascensores no tanto, porque trabaja en la planta 15ª de un edificio. Entonces, cuando tiene que subir o bajar, pues o trata de coincidir con otro usuario o con un cliente o, en algunos casos, hasta con su propia secretaria a la que le pide que le acompañe para subir o bajar. El día 16 de enero le diagnosticaron una enfermedad grave, muy grave. Ese día subió y bajó en el ascensor sin apenas darse cuenta de lo que estaba haciendo. Los miedos menores habían desaparecido de repente. Antonia trabajó en una multinacional de publicidad muy brillante. Unos años después, en la cresta de la ola, la empresa americana decidió cerrar las oficinas en España y los empleados y los directivos fueron convenientemente indemnizados y despedidos. Al cabo de unos meses, casi todos se habían recolocado aceptablemente bien, salvo Antonia, que había tenido un crecimiento enorme de la seguridad en sí misma. Resulta que pensaba que todos los éxitos que había tenido antes no se debían a su talento, ni a su trabajo, ni a su motivación. Es decir, nada de lo que había hecho antes podía volver a hacerlo después. Se había craquelado enormemente la confianza en sí misma. Los psicólogos llamamos a eso síndrome del impostor. Es muy importante
esa persona se sentía como una impostora. Es decir, yo realmente no he tenido el valor que mi trayectoria me ha demostrado tener. No, no es mi mérito, no es nada de eso. Yo, como si dijéramos, pasaba por allí, se debe a las circunstancias. Bueno, esta persona tiene miedo a sí misma y es tan sencillo como mirar para atrás y ver que eso que tú has hecho una vez puedes hacerlo otras veces. Bueno, Sara es una matemática, es una chica mucho más joven, las otras dos personas son mayores. Sara es una chica muy joven, es una matemática que obtuvo una extraordinaria beca de estas para estar en Estados Unidos, para ir a Estados Unidos, que le dieron aquí en España. Fue a Estados Unidos, aprendió un montón de cosas, mucho más que My Taylor is Rich, que es lo que casi todos sabemos, y volvió. La contrataron en una estupenda empresa, todo iba muy bien y tuvo que hacer una presentación al poco tiempo de llegar. Hizo la presentación como la estamos haciendo nosotros ahora, delante de un no tan numeroso público, pero sí un público probablemente tan talentoso como sois vosotros, y tuvo un error. Da lo mismo. Ese error fue corregido por uno de los asistentes. Oye, tal. Bueno, ella sobre la marcha recorrigió el error y todo quedó normal. Y, por supuesto, el asistente se olvidó de que ese error se había cometido. Un error, un fallo, una equivocación en un dato, ¿vale? Sin embargo, Sara no lo olvidó. Sara se quedó en el fondo de su corazón y de su cabeza con una sensación de ridículo extraordinariamente desproporcionada. No lo olvidó. La siguiente presentación la hizo mal y la otra también, y después ya empezó a tratar de alejarse de las presentaciones. Ya no quería, ya alegaba algunas coincidencias complicadas, notario, tal. Después empezó a alegar indisposición y finalmente es que realmente estaba indispuesta, se ponía enferma cada vez que tenía que hacer una presentación. ¿Qué pasó? Que ella misma se relegó dentro de la estructura empresarial. ¿De acuerdo? Ella misma tenía tanto miedo que se echó para atrás. Alguien aquí hoy me ha hablado de la publicación de un libro que se llama precisamente Miedo a hablar en público. Algo muy común entre la gente, bueno, entre muchos ejecutivos, etc. Y vamos con el último caso. Marta, catalana. Marta es una empresaria, una pequeña empresaria. Le va bien, no es una chica muy cultivada, pero es una chica valiente y adelante con su empresa. ¿Cuál es el miedo de Marta? Pues Marta tiene una familia infeliz. Aquí, si me permitís un paréntesis, durante la mañana hemos visto mujeres jóvenes, mujeres exitosas y mujeres con una vida personal extremadamente equilibrada. Todas han citado a sus maridos, que son unos chicos fantásticos que las han ayudado mucho. Yo, en el entreacto o break, he pensado, ¿y qué pasa con las mujeres más mayores? ¿Y qué pasa con aquellas que no hemos sido winners todo el tiempo? ¿Y qué pasa con aquellas mujeres que se han divorciado? En último término, son las mayores las que han llevado más tiempo o se han divorciado o nunca han tenido pareja, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Por suerte quiero decir, para que la normalidad en la exposición de los datos nos resulte interesante a las mujeres de Womenalia, ha habido ahora por la tarde casos de todo tipo. Vamos a ver si retomo las ideas. Marta tenía este problema. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a ella? Pues muy sencillo, vive en una situación de desamor, de insatisfacción, de profundo desamor. Tiene 40 años es toda la vida por delante y el derecho a tener un nuevo amor. Su marido no es un agresivo ni nada de eso, simplemente no se quieren y no es el momento de contaros singularidades, pero vamos, es obvio que están como separados bajo el mismo techo. Campo amor, decía, la soledad de dos en compañía. Entonces, hace 10 años, ella intentó separarse, pero la muerte de su suegro la llevó a echarse para atrás. Bueno, no, porque en fin. Y así todo el tiempo. Entonces, tiene miedo a romper una familia, tiene miedo al qué dirán, tiene miedo a la incertidumbre, tiene miedo al caos. En definitiva, tiene miedo a sí misma. Bien. Esos son 4 casos. El miedo podríamos poner muchísimos más y cada una de nosotras aquí sabe cuáles han sido sus miedos y en qué momentos ha tenido unos miedos más dramáticos, ¿verdad? Pero todos conocemos el miedo, absolutamente todos, porque tiene 1000 caras y es un compañero de nuestra existencia, aunque no es lo mismo tener miedo que ser miedoso, ¿de acuerdo? Son 2 cosas distintas. Todos tenemos miedo, no todos somos miedosos. Bien. Como os decía, el miedo es una emoción útil y además es una emoción que nos acompaña siempre. Pero fijaros, es algo que también esta mañana lo ha comentado una de las intervinientes. Si existe el valor, es porque existe el miedo. Es decir, no hay valor
si no hay miedo. El miedo existe casi siempre ante las situaciones amenazantes, pero gracias a que existe una cosa que llamamos valor, eso se puede vencer. El torero Belmonte decía, le preguntaban, ¿para qué sirve el miedo? Y él decía, para torear mejor. Es curioso. Hay una serie de fortalezas o de virtudes, como las queráis llamar, fortalezas o virtudes, que solamente se explican en la negación de su contrario, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una persona es modesta, como se decía esta mañana, lo decía José Ramón, esta tarde, José Ramón, a una de las estupendas intervinientes. Si una persona es modesta o es humilde, es solo porque tiene la capacidad de no serlo, ¿de acuerdo? Y doblega esa capacidad. No es humilde el que no tiene nada que decir, simplemente es, pues nada, pero una persona que puede ser brillante, que puede ser incluso soberbia y que es capaz de doblegar su soberbia, esa persona es humilde, ¿de acuerdo? Una persona es diligente en la medida en que le tienta a la pereza. Una persona no tiene, elude el bocadillo de jamón o los pastelazos bárbaros y es porque tiene esa voluntad en sí mismo. Fijaros que San Agustín, que hasta los 33 años fue una persona de vida disipada y que amaba muchísimo a las mujeres, decía, Dios mío, por favor, concédeme el don de la castidad, pero todavía no. Eso es San Agustín. Bueno, ahora nos preguntamos, ¿de qué tenemos miedo? Pues mirad, en principio tenemos miedo de lo que nos amenaza, ¿de acuerdo? Pero no es del todo exacto. Hemos dicho que el miedo lo tienen los animales, igual que nosotros. Igual, es otra fórmula de supervivencia, es una emoción que se nota en el cuerpo, en el pensamiento y en la conducta. En el cuerpo, con una cantidad de respuestas fisiológicas enormes, en el pensamiento, evitación, angustia, voy a poder, tal, y en la conducta es me voy o me quedo o lucho, ¿de acuerdo? Igual, en los animales igual, solo que hay una diferencia trascendente. Como quiera que los humanos somos mucho más inteligentes y mucho más complicados que los animales, tememos a lo que nos amenaza y también a lo que no nos amenaza. Los animales solo temen a lo que les amenaza. Una mosca teme a una lagartija, pero no teme a un león, que es mucho más fiero. El león no se va a comer a la mosca le circula tan contenta por encima de la cabeza, lo vemos en los documentales de la 2, pero la lagartija, que es así de pequeñita, ¡clac!, se puede comer a la mosca. Así que la mosca sabe dónde puede estar y dónde no. Los humanos tememos a muchas cosas. Tenemos miedos innatos, como miedo a la oscuridad, y miedos adquiridos, como miedo a las armas, a la guerra, a los ascensores. Tenemos miedos concretos, como es, por ejemplo, miedo a un suspenso, y miedos abstractos, miedos a hacernos mayores. Tenemos miedos agudos, un miedo es a las serpientes, a las cucarachas, a los ruidos grandes, y tenemos miedos crónicos, como miedo a la soledad. ¿Y de qué tenemos miedo las mujeres? Me voy a ir al otro lado. Esto me lo llevo pensando mucho tiempo. ¿De qué tenemos miedo las mujeres? Y lo he seguido pensando en el día de hoy, donde he aprendido muchísimo. Pues mirad, en principio podemos decir que no hay una gran diferencia entre los miedos masculinos y los miedos femeninos. Yo creo, y he trabajado 35 años como psicóloga, después hablaremos de José Ramón y la psicóloga que tenía razón. Algunas veces, como decía ella, algunas veces tiene razón. Bien, creo que hay más diferencia entre un individuo y otro individuo con respecto a los miedos que entre el grupo de hombres y el grupo de mujeres. Lo que pasa es que muchos de los miedos están disfrazados, como veremos después. Se nos han cerrado a las mujeres tantas puertas, o mejor dicho, se han impedido abrir, que lo que hay detrás de esa puerta que no se nos abría, se le atribuía al miedo, a la incapacidad, no se atreve, no puede y tal. Se han abierto las puertas y las mujeres han accedido a muchas cosas, especialmente algunas, las mujeres más jóvenes. Yo insisto en lo de la edad porque es verdad y eso hay que saberlo, algunas ya estamos un poco de retirada, encantadas, pero de retirada. Los primeros números de las promociones de pilotos de aviones de guerra del ejército español son mujeres, chicas de 26 años, de 23.
Por supuesto, las mujeres conducen avionetas, conducen aviones, conducen locomotoras, son policías, conducen autobuses de 2 pisos. Las jóvenes estaréis acostumbradas a ello. A mí todavía me estremece ver a una mujer conduciendo un autobús de 2 pisos. Me encanta, me encanta, me encanta. Y no le digo por la ventana guapa porque no se entendería bien, pero me encanta, me encanta. Gracias. Mirad, yo creo que las mujeres tenemos los mismos miedos, como os decía. No tenemos miedo a la judicatura desde que nos dejaron ser jueces, no tenemos miedo a votar, no tenemos miedo a muchas cosas. Tenemos los mismos miedos, es decir, miedo a la responsabilidad, miedo al éxito, miedo, por supuesto, al fracaso, miedo al abandono, miedo a la soledad, miedo al desapego, miedo a la incertidumbre. Miedo social, eso es uno de los grandes miedos, la fobia social, la fobia social. Las mujeres y los hombres dicen que son más los hombres los que tienen fobia social. Nosotros tenemos quizá un poquito más de habilidades sociales, no lo sé. En cuanto a las fobias, que son esas manías, por llamarlo de alguna manera, trastornos de ansiedad en términos de psicoterapia, trastornos de ansiedad, las fobias son iguales en hombres y en mujeres. Hay fobias que no tienen mucha importancia. Aracnofobia, ¿qué más nos da si no somos Pithecanthropus erectus y no vivimos entre arañas ni entre serpientes, ¿no? Tener miedo a un avión sí que puede ser complicado, sobre todo si eres catedrático de Hacienda Pública como mi primo Juanito y no puede ir a París a dar una conferencia en un día, siendo un chico inteligentísimo, ¿no? Entonces, esas fobias pueden alterarnos nuestro buen desarrollo vital. He sabido algunas fobias muy curiosas, por ejemplo, venustrafobia. ¿A qué no sabéis lo que es eso? Venustrafobia, los nombres no pueden ser más tremebundos. Miedo de algunos hombres a las mujeres guapas. Aquí los hombres que están con nosotros no tienen ningún miedo porque guapas hay un montonazo. Venustrafobia. Ailurofobia es miedo a los gatos, en fin, hay de todo índole y condición. Pero esas no me importan mucho. Fijaos que el poeta Eduardo Galeano dice: algunos hombres tienen miedo a las mujeres que no tienen miedo. ¿A qué es bonito? Algunos hombres tienen miedo a las mujeres que no tienen miedo. Bueno, ¿hay algún miedo al que podíamos pensar que pueda estar más cerca de la mujer? Bueno, pues digamos que un poquito con cierta sinceridad y autocrítica pensemos que a lo mejor sí. No sé si estáis de acuerdo. Insisto, yo soy de una generación, ya estoy prejubilada, no es vuestra edad. Trato de disimularlo, también es verdad. Gracias. Gracias. Bueno, pues mirad, yo creo que las mujeres aún tienen un poco de miedo al poder. En la medida en que la realidad nos hace fácil las cosas y nos da oportunidad de demostrarlo, pues le perdemos el miedo. O sea, en psicología se dice que la mejor manera de romper una fobia es no evitarlo. Si te caes del caballo o tienes un pequeño accidente con el coche, no dejes de conducir, porque entonces cada vez esa amenaza se hace más grande. Hay que ponerse al volante o subir al caballo en ese momento, ¿no? Entonces, en la medida en que pudiéramos tener más acceso al poder, pues probablemente, es obvio, le iremos perdiendo el miedo. Estoy hablando en términos generales y no de un modo muy profundo, porque hay mujeres que no le tienen miedo absolutamente a casi nada. Bien, miedo al poder. Hay otro miedo, no sé si estaréis o no de acuerdo conmigo, que es el miedo a los números, al dinero, a las finanzas. Hay pocas mujeres banqueras, muy pocas. Las que hay son estupendas, no son peores ni muchísimo menos que los hombres en absoluto. Pero todavía ese es un ámbito que no parece que sea un ámbito en el que las mujeres se muevan con mucho confort. Y luego hay otros miedos del ámbito personal que a mí sí que los noto, los constato. Uno es el miedo a ser una mala madre, otro al ser una mala esposa y otro a destacar más que los maridos. No sé si estaréis de acuerdo con esto. Conozco muchos casos de personas que atemorizadas. Mirad, los miedos se dividen claramente en los que erizan la piel, como el miedo al ascensor, y otros miedos que son más bien barreras de temor, ¿no? No se notan así en un momento, ¿no? Estás con el marido o con quien estés y no estás notando en ese momento ese miedo, pero es un miedo un cierto temor que hace que tú dirijas o no tu carrera o tus objetivos hacia un lado o hacia otro.
Los miedos, de todas maneras, que más me preocupan a mí son los miedos que se disfrazan, que se enmascaran de prudencia, que se enmascaran de pereza, que se enmascaran de inoportunidad. No, no es el momento, todavía no, ya se pasó el momento. Antes alguien aquí ha dicho vergüenza, y yo no lo tenía, pero también lo incorporo. Miedo disimulado o disfrazado de vergüenza. Muy bien, tengo que ser rápida. Entonces, esos miedos me preocupan, aunque, como os decía antes, solo es valeroso el que es capaz de vencer el miedo. Yo creo que cuando una persona es sensata, inteligente y equilibrada, como somos la mayoría de las personas, sensata, inteligente y equilibrada, cualquier idea que se le plantee es una idea probable, ¿de acuerdo? A mí no se me plantea ir a la Luna, no se me plantea, no es una idea probable en mis objetivos. Sin embargo, a los que se les ha planteado ir a la Luna, bien como turistas espaciales o, por supuesto, como astronautas, pues algunos lo han hecho. Es decir, cuando se nos plantea una idea es porque esa idea es posible. Hoy se ha hablado mucho del si tú quieres, puedes, tal. No, yo desde cierta distancia de las cosas creo que no, si tú quieres, puedes, no. Como decía el eslogan de Obama, yes you can, no es yes you always can. No es así, ¿de acuerdo? No creo en la ilusión de omnipotencia, todo lo que quieras puedes hacer. No, yo creo más bien en la frase de Lope de Vega que decía, yo he hecho lo que he podido, fortuna lo que ha querido, que es bien distinto, ¿de acuerdo? Bien, pues aplaudamos a Lope, que es el que lo inventó. Entonces, voy a terminar diciéndoos, ¿qué hacemos? Pues mirad, yo creo que, teniendo en cuenta que el miedo existe, creo que hay una contraposición, y es lo que me permito llamar de una manera exagerada, solemne y hasta romántica, sabiduría. La sabiduría. La sabiduría no es una cualidad que se atribuye solo a los viejos, a la edad. Se puede tener sabiduría con 8 años y con 15 y, por supuesto, con 25, como vosotras. O menos. Para mí, esa sabiduría a la que yo me estoy refiriendo tiene el manejo de 3 cosas. Uno, nuestros conocimientos. Otro, la capacidad de valorar el alcance de nuestro talento. Y otro, el dominio de nuestros miedos. 2 palabras sobre cada una de estas cosas. Conocimiento, el alcance, el conocer el alcance de mi talento y el dominio de mis miedos. ¿Qué son los conocimientos? Pues los conocimientos, la experiencia y la intuición, de la que antes se hablaba aquí. La intuición no es nada ni mágico, ni místico, ni misterioso. Es la deducción con pocos elementos. Normalmente deducimos con muchos. Aquí hay gente en redondo, seguramente esto será circular, tal, y deducimos con muchos elementos. A veces deducimos con pocos elementos. ¿Por qué deducimos con pocos elementos? Porque, atención con este galimatías, porque sabemos más de lo que sabemos que sabemos. ¿Vale? Sabemos más de lo que sabemos que sabemos. Y segundo, la mente a veces va más deprisa que la conciencia. Mi cabeza está funcionando normal, porque el razonamiento siempre es igual, no es mágico ni nada de eso. Yo no creo ni en las magias ni en los misterios. Lo que pasa es que a veces va muy deprisa, de la misma manera que se nos cae un vaso y somos capaces de cogerlo y darnos cuenta de que hemos cogido ese vaso cuando ya lo hemos cogido. ¿A que sí? O sea, hemos procesado al revés. Y bueno, eso lo explicarían los neurólogos muy bien, porque a nivel médula espinal se toman decisiones aquí, sin que llegue la información al cerebro. Bien, o sea, conocimientos. Segundo, el alcance de nuestro talento. Eso es muy importante. Tenemos un talento, todo el mundo tiene un talento, mucho poco, para las matemáticas no, pero para la emprendeduría sí, pero para esto no, pero para esto sí. Saber hasta dónde llega nuestro talento, no pensar que somos unos impostores, ¿de acuerdo? Que eso merma nuestro talento falsamente. Yo puedo por aquí y tal. Fracasar, bueno, como decía Churchill, el optimismo es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. No me gusta mucho, me parece un poquito deprimente la frase, pero así es. Entonces, atención, saber hasta dónde podemos llegar y explotar nuestros recursos. Los que somos maduros hemos estado arriba, abajo, nos han cesado, nos han nombrado, nos han vuelto a cesar, hemos perdido el coche oficial o las secretarias o tal, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Tan contentos, ¿no? Ha habido quien se ha remangado y al día siguiente se ha puesto a de abajo y ha vuelto a subir, y otros se han quedado ahí yo con lo listo que era. Mal rollo, ¿de acuerdo? Bien, bueno,
pues atención con esta frase que es muy elemental, pero que a lo mejor os gusta. No somos más listos cuando estamos arriba, ni más tontos cuando estamos abajo. Y normalmente no es así. Percibimos nuestro valor en base al yo espejo, a lo que me devuelven. Como me pagan mucho, los temas que tengo alrededor tal, me admiran y me hacen unas entrevistas en la prensa, soy listo. Y cuando estoy abajo, soy tonto. No, 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 no. Ni arriba eres más listo, ni abajo eres más tonto. Eso es muy importante. Y termino diciéndoos la última cosa, el dominio de nuestros miedos. Si otras personas han hecho algo, quizá lo pueda hacer yo. El miedo hay que llamarlo por su nombre. No lo llaméis prudencia, no lo llaméis, como os decíamos antes, vergüenza o inoportunidad. El miedo es miedo. El miedo es miedo. Y hay que saber hasta dónde llega. Hasta dónde llega. Si la idea es sensata, si la idea es posible, si tú tienes confianza en ti mismo o suficiente como para lanzarte, si no crees en la ilusión de omnipotencia, quizá puedes estar al borde de la piscina y solamente falta lanzarte, como cuando hemos estado en un trampolín al borde y ya solamente te tienes ¡pum!, que tirar a la piscina. Termino con una frase que a mí me gusta mucho. Es la frase latina que todos conoceréis: atrévete a saber. Sapere aude, ¿recordáis? Atrévete a saber. Pues yo le doy la vuelta y digo: sabe atreverte. Nada más. Gracias. Gracias.